Shalom, shalom, bienvenidos a todos. Habla Raz Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judá. Y pues continuamos, nos vamos a dirigir al Nuevo Testamento, Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 20. La fecha es jueves, junio 2, 2016, son las 6:32 p.m. Bueno, como habíamos mencionado, nuestra Biblia en inglés, la Biblia con referencias, Biblia de estudio, Old Schofield Reference Study Bible, nos da un pequeño título para acompañar los siguientes 3-4 versos que vamos a utilizar para iniciar este estudio. El título dice algo por el sentido de que ciertos griegos desean o quisieran poder ver a Jesús. Ahora, habíamos mencionado, bueno, no es necesario recordar lo que en verdad no nos acordamos, pero vamos a leer el verso. Dice: y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Para hacer una larga historia corta, solamente queremos alusar al hecho de que el decir griegos no significa, no es limitado a referirse a una persona, no decir que ciertos griegos no necesariamente es limitado a referirse a personas quienes son que son de la nacionalidad griega, es decir, que pertenecen o que hayan nacido o que vivan en la geografía la cual se reconoce como Grecia propia. No tiene nada que ver. La influencia griega va más allá de nacionalidad. De hecho, los romanos en este tiempo, hace 2000 años, habían sobrequitado o tumbado las potencias. No estoy muy conocido en la historia exactamente con exactitud, así es de que prefiero no ir en detalle, pero hay mucha influencia incluso en el Imperio Romano griego. Entonces el decir griegos no es limitado viene de Grecia, no es nada por ese estilo. Es una forma muy esparcida. La idea griega tiene mucha influencia en el mundo, en especial alrededor de estos tiempos. Ejemplo, damos gracias porque acaba de brotar algo en el cielo, lo recibimos y lo comunicamos, que Alejandría, la capital de Egipto, durante estos tiempos, si no estoy equivocado, acababa de salir de control griego o entraba a control romano. No estoy muy seguro, he mencionado que no soy un profesional respecto a la historia, pero sé que incluso en Egipto había mucha influencia griega a través, por ejemplo, el nombre que viene a mente son los Ptolemy, un linaje de reyes griegos. Y pues solamente queremos expresar esa realidad. El ser griego puede significar que hablas la lengua griega, o que guardas costumbres griegas, o que vives una vida griega, o simplemente que perteneces a lo extranjero. Ahora, en la primera parte de esta presentación finalizamos hablando de la reina Helena, madre de Constantine, quien empezó, ¿cómo se dice? Constantinopla, Byzantine, el imperio bizantino. Ahora, ese fue un reino romano, no como el Vaticano en Italia. Este otro reino romano
Se puede decir que hasta un cierto extent guardaba lealtad y fue fiel a Jesús Cristo. Este imperio fue derrotado por los musulmanes alrededor de las fechas del año 1500. Ahora, se dice que la madre de Constantine, la reina Helena, se dice que ella trajo parte de la cruz, no creo que la completa cruz, pero trajo parte de la verdadera cruz en donde fue crucificado Jesús Cristo a Etiopía. Ahora es muy curioso que en el etíope, en el amhárico, el decir Helena, es decir conciencia, y con esto queremos pues darle un poco de respaldo a nuestros clamos de que más que nada el ser griego es una conciencia, un estado de mente, o sea, una influencia a la cual muchos, incluso judíos, son expuestos simplemente por la política y la historia y los sucedidos durante los tiempos. Cosas pasan. Por ejemplo, el apóstol San Pablo es un ciudadano romano, sin embargo no deja de ser judío. ¿Qué sucedió? Pues la historia, cosas pasan. Nació en una área la cual o su padre, no recuerdo exactamente la historia, pero el caso es de que él clamó su ciudadanía romana cuando había ponerla a buen uso. Entonces vemos que no necesariamente decir que uno es griego o romano significa que que es lo que está inculcado en nuestras mentes suponer que es. Hay mucho detalle en cualquier circunstancia. De hecho, esto nos va a desviar bastante. Hablamos con un hermano hace unas cuantas horas y una de las cosas que mencioné que gustaría repetir en este momento es que cerramos el libro de Levítico. Estamos en la porción Shabbat número 33 y finaliza esta porción de estudio el libro de Levítico. Una de las cosas que vino a mente mientras hablaba con mi hermano fue que el libro de Levítico nos hace ver las cosas en su aspecto completo, al menos a la máxima habilidad que nuestras fuerzas humanas nos permiten, y donde hace falta el Espíritu nos completa. Lo que digo con esto es que en inglés la palabra es holy, en español santo. En inglés la palabra holy se puede utilizar en distintas formas simplemente con cambiar la forma en que es escrita, con una variedad de letras. Holy, santo, sería H-O-L-Y. W-H-O-L-L-Y sería completamente, o sea, uno, el ser uno, o sea, el enfocarte en todo aspecto y ser perfecto, o sea, una perfección, algo santo, sagrado, santificado, apartado a Jehová y servicio a Él, Jehová nuestro Dios. Al decir esto, reconocí el hecho que toda circunstancia, toda persona, toda cosa que sucede, hay mucho más de lo que se ve. Y hay una necesidad de expander la mente y buscar una profundidad la cual no es visible al ver las cosas detrás de un anteojo superficial. Un ejemplo, veamos aquí, cuando escuchamos una historia o alguien nos dice algo, lo tomamos como hecho, lo tomamos como una verdad sólida, sin siquiera poner en cuestión el clamo. Se trata de hacer la investigación para toda cosa, y el Torah nos ayuda a lograr esto. Por ejemplo, este es otro ejemplo y no es bíblico, aunque existen elementos bíblicos dentro de este ejemplo. Esperemos que no sea tan mal y que sea mejor bien. Más aquí va. Si el Torah, si la Biblia nos dijera algo por el sentido de que no puedes sembrar semillas mixtas en el campo, es decir, no puedes sembrar semilla de elote con semilla de brócoli en un campo. Y algunos, tal vez nomás por recibir
el mensaje superficial, uno llega a la conclusión, pues tengo que escoger qué voy a sembrar este año. Puro trigo, pura alfalfa, puro Sudán, pura Bermuda. Pero si vemos la realidad de todas cosas, hay una profundidad y hay miles y miles de preguntas que se debe hacer uno antes de llegar a la claridad. Y esto hace trabajar la profundidad del alma. Es tan sencillo como hacerse uno menos y reconocer que no sabemos todo y empezamos a aprender todo. Y empezar a preguntar preguntas. Por ejemplo, si alguno cree que esta es la solución para cumplir esa instrucción dentro del Torah, el escoger una semilla para sembrar en el campo, esto no necesariamente es lo que nos da por instrucción el Torah. Un cambio tan sencillo y tan básico, pero que hace la grandísima diferencia, es decir, pero puedes dividir tus files. La cosa no es que no puedas plantar diferentes tipos de verduras y cosas de esa naturaleza. La cosa es que todo tiene orden, todo tiene su lugar, su tiempo. Haciendo las cosas bien, todo sale bien. La cosa es que no sembres dentro de un mismo fil un elote, un poco de trigo y cebolla. O sea, así no va a funcionar. Si gustas sembrar y tienes los recursos y la tierra para hacerlo y quieres sembrar de todo tipo, adelante. Solamente hay que dividir, hay que organizar, hay que santificar, apartar las cosas para que cumplan su trabajo con más eficiencia y con más facilidad, menos trabajo, que las cosas fluyan. Bueno, ¿a qué nos lleva toda esta conversación? De que el decir griego no es lo que nomás quieramos suponer. Muchas cosas pueden significar griego. Mi abuelita, su mamá, nació en este lugar, le dieron papeles y nos firmaron hasta sabe cuántas generaciones y todos tenemos papeles griegos. Nunca he ido a Grecia, nunca he hablado griego, no sé ni quiénes son. Este es otro ejemplo, un poco, o sea, muy sarcástico, un ejemplo muy, ¿cómo se dice?, exagerado. Sin embargo, es un ejemplo nomás para establecer una semejanza que podamos utilizar para entender este concepto el cual expreso. Ahora, habiendo dicho todo eso, de hecho me voy a adelantar al Santo Evangelio según San Marcos. Espero que este sea la referencia a la cual tengo en mente. Capítulo 7, verso 26, dice así: y la mujer era griega, sirofencia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Ahora es todo lo que queríamos decir. Lo principal es y la mujer era griega, sirofencia de nación. Ahora esto es perfecto porque nos da una claridad de que a la mujer se le dice que es griega, sin embargo se da una explicación o un detalle se expresa en relación o relativamente a qué nacionalidad es griega, pero de nacionalidad ella es sirofencia. Entonces damos gracias que existen estas oportunidades para aclarar puntos de vista que son ciertos. Solamente hay que pensar y abrir nuestras mentes a la luz que se ofrece. Cuando uno tiene duda, uno está en oscuridad, ¿qué hace uno? Hace una pregunta, y cuando recibe la voz que clama lo que es cierto, uno es iluminado en esa categoría, en ese aspecto, en esa circunstancia, en cualquier cosa que haya sido la duda. Ahora, continuando. Y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Recuerden que en Hechos de los Apóstoles se menciona que el eunuco etíope había ido a Jerusalén a adorar. Lo que queremos hacer es conectar el hecho de que nosotros sabemos
aunque pues no lo podemos comprobar así a la perfección, pero no es necesario. Quien lo pueda recibir, adelante, y quien pueda contribuir agregando detalle e información que ayude la causa o el caso que presentamos, pues bienvenidos. Y si tienen oposición, traigan adelante su caso, traigan adelante su evidencia, sus encuentros, su información, y he aquí, razonemos, encontremos la solución, que al cabo mentira no es lo que buscamos, y si estoy equivocado, prefiero confesarlo públicamente, personalmente y ante el más alto, y hacer la corrección. No hay vergüenza en corregirse, hay vergüenza en rechazar el querer mejorar al hacer la corrección. Bueno, lo que vamos a decir es que el único etíope es uno de estos griegos de los que se menciona aquí, y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar a la fiesta. Continúa diciendo, estos pues se llegaron a Felipe, qué casualidad que Felipe fue quien envió el ángel del Señor a ir hacia el sur, hacia el austro, en el camino que es desierto, en camino a Gaza. Y he aquí, a su sorpresa, un etíope único, gobernador de todo el tesoro de la reina Cándace de Etiopía. Pero no me voy a adelantar. En realidad, bueno, sí me voy a adelantar. En realidad dice gobernador o controlador o encargado de todo Gaza. Pero pues ese detalle lo expresemos un poco más adelante. Hay que establecer una fundación para crecer sólidamente en algo que sea perdurable y que sea seguro, para adelantar los clamos a la cosa celestial, entre más elevamos el pensamiento. Entonces, estos pues se llegaron a Felipe. Una cosa, he escuchado mucho que dicen, Felipe el apóstol no es Felipe el evangelista. Quizás, no digo que no es una posibilidad esa, pero también existe la posibilidad que es el mismo Felipe. Y pues con eso basta acerca de ese tema. Aunque la mayor parte de la gente que he escuchado hablar de esto, estudios, todos concuerdan que Felipe no es el Felipe que es bautizado junto con el etíope único, que no es el apóstol Felipe. Yo pienso contrariamente a esta idea, porque no hay, así como no hay evidencia para decir que uno es el otro o el otro es el uno, tampoco uno puede decir que porque es apóstol no puede ser evangelista. ¿Acaso los apóstoles no evangelizaron a muchos? Es diferente aspecto dentro del mismo cuerpo, pues diferentes funciones, y sabemos que algunos pueden ser futbolistas y en otra temporada juegan otro deporte. ¿Por qué no? Se pueden hacer, uno tiene la capacidad y habilidad de hacer distintas cosas y ser una persona. Uno puede ser madre y también puede ser maestra. No hay contradicción en esta posibilidad. Otra cosa que dicen, pues Felipe fue elegido junto con otros 6, es decir 7 en total, para ser diacones, deacons, no sé la traducción exactamente, pero para hacer sobre la iglesia ciertas responsabilidades. Pero esto, de hecho, ahorita que recuerdo, esto nos lleva a más evidencia más razón de evidencia que me hace querer buscar más profundamente este caso para llegar a la ultimada verdad. De hecho, esos 7 que fueron elegidos, Esteban fue uno. Esteban fue el primero que murió cuando tomaron su vida aquellos quienes dicen ser sobre el templo, aquellos hijos del diablo, su padre, un asesino desde el principio.
cuando Jesús decía, usted, esto es, no, disculpen, cuando Esteban testificaba en Jerusalén, esto, lo otro, ustedes han rechazado desde el principio, no han obedecido, no han oído, no han escuchado. Y cuando dijo, y ahora, ¿cuál sangre o de cuál profeta no se han embarrado ustedes de la sangre? Y ahora hasta han matado al Hijo del Dios viviente. Entonces es cuando ya no aguantaban y lo asesinaron. Ahora, conté esa historia nomás para dar un poco de luz en relación a estos 7 que fueron elegidos, de los cuales Felipe es uno. Es curioso y es muy interesante notar el hecho de que se refieren a estos 7 nombres, a estos 7 nombrados, como un grupo de griegos. De hecho, no necesariamente en las escrituras, pero en comentarios. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué da esto? Los nombres. Simplemente, o sea, he leído un comentario en donde dicen, es muy interesante reconocer el hecho que estos 7 que fueron elegidos para cumplir esta responsabilidad dentro de la iglesia, que fue necesitada, es curioso que todo, o es hermoso que todos estos son de nombres griegos. ¿Qué los hace griegos? Felipe es griego, pues tiene un nombre griego. Ahora, ¿qué debemos concluir? ¿Que es griego o no? Pues tiene un nombre griego, se le puede decir Felipe el griego, porque no es nombre hebreo. Ahora, ¿esto significa que Felipe no es judío? Claro que no. Pero, o sea, todo es casualidad, es circunstancia. Supongamos que es 100% judío y hebreo, y todos lo saben, más que nació en otro lugar. O simplemente a la mamá o al padre le gustó el nombre y le pusieron un nombre griego. ¿Por qué? Porque hay mucha influencia griega alrededor. O sea, hay infinitas posibilidades de cómo las cosas llegan a ser. La cosa es que nunca preguntamos ni 2 o 3 preguntas para siquiera saber un poco más respecto a cualquier tema que se nos presente. Y pues hay que hacer el cambio para mejorar eso. Eso es parte del problema. No querer investigar las cosas con mucha, tomando mucha importancia, sabiendo que la conclusión a la que lleguemos es muy importante, y por cuál razón vamos a hacer lo mejor para llegar a la que es correcta. Entonces, para agregar a todo esto, da la casualidad que estos 7 fueron elegidos por razón que en Hechos de los Apóstoles se da descripción de una situación en donde los griegos están hablando en contra de los hebreos a causa de que no cuidaban de las viudas, algo por ese sentido. Rápidamente escogieron estos 7 varones para tomar responsabilidad sobre lo que hacía falta. Lo curioso es a qué se refiere la escritura con griegos y hebreos. Y esto es algo que ahorita recuerdo y doy gracias, porque hace tiempo habíamos entrado un poco en detalle en relación a esto y no entendía yo, porque en el amhárico, en la Biblia de Su Majestad Imperial Haile Selassie I, el libro de los 7 sellos, escritura sagrada Rastafari, dice en el mismo verso, habla de Ayhud, de Hebrauian y de Greek, es decir, de judíos, de hebreos y de griegos. Y me hacía la pregunta, ¿a qué es basado esto? No entiendo, hay algo extra aquí. Pues no es que sea extra, es que no se expresa en detalle la lengua en inglés y en español. Lo que dice la escritura, o lo que implica, es que todos son judíos, pero los judíos que hablaban griego encontraban que hacía falta entre ellos mismos cuidar de las viudas. Entonces le expresaron esta necesidad ¿a quién? A los hebreos, es decir, los que hablaban hebreo. Así es que tenemos judíos que hablan griego y judíos que hablan hebreo. Y vemos el dilema, vemos la dificultad, la lengua, de que cuando somos esparcidos uno habla así, uno habla
Uno habla de esta forma, uno habla de la otra manera, uno habla esta lengua, otro habla de la otra. Entonces, ¿quién se iba a dar cuenta de que las viudas estaban siendo, no se les estaba prestando la atención que requerían? Y estoy seguro tiene que ver con grupos de iglesias o algo así, no necesariamente viudas, por decir una mujer que perdió a su esposo, o más bien una iglesia que no tiene marido. Hijo en Jesús Cristo, claro que sí, pero no hay marido, hasta que Su Majestad Imperial Haile Selassie I. Pero pues esa es otra cosa. Curioso, y todo esto simplemente con examinar un poco más el nombre Felipe, el nombre griegos, o una referencia a ciertos griegos. Entonces, pues para no desviarnos más, continuemos. Dice, estos pues se llegaron a Felipe, que era de Bethsaida. De hecho, ¿por qué nos iba a decir de dónde es? Si esto se establece, creo, en otros evangelios, o creo que en el principio de este mismo evangelio, para asegurarnos que Felipe, teniendo nombre griego, es de Bethsaida, de Galilea, y Galilea se reconoce como en estos tiempos Galilea era un lugar lleno de extranjeros, pues. En este tiempo, hace 2000 años, se consideraban judíos aquellos quienes vivían en las tierras de Judea. Incluso los samaritanos se les decía ser mixtos, y eran por lo regular de las 10 tribus que habitaban al norte. Se les consideraba menos por estar mixtos y por no haber nacido dentro de una geografía limitada. Cosa ridícula, porque continúa existiendo. Yo me hago la pregunta, ¿yo qué soy? ¿Soy americano? ¿Qué significa eso? Que nací aquí, es cierto, nací en una parte que se llama América o Estados Unidos de Norteamérica, pero ¿qué significa eso? Otros dicen que soy mexicano. ¿Qué significa mexicano? Y otros dicen, pues naciste en México porque antes era México, o esto, lo otro. O sea, política, pura política. Continuando, dice, de Bethsaida de Galilea, y rogáronle, diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Vino Felipe y díjolo a Andrés. Andrés entonces y Felipe le dicen a Jesús. Aquí voy a pausar. Estos griegos muy interesados en este tipo Jesús, supongo, veían a Felipe y se aproximan a él y, hey, ¿qué onda con tu camarada? O sea, ¿qué onda con tu... por favor, queremos hablar con él, nos interesa las cosas que dice. Ahora, otra razón por qué yo apoyo el hecho de que, o no el hecho, pero pues en eso estamos. Para mí en lo personal es un hecho muy claro. Pero hay que examinar la evidencia y presentar un buen caso fuerte. Y no para convencer a nadie más, para estar seguros, establecidos nosotros mismos en fuerte fundación que no pueda ser movido uno. Ahora, yo sé que el único etíope sabe claramente quién es Jesús Cristo. Ahora, que sepa que Él es el Cristo, del cual las Escrituras en parte hablan, es decir, porque falta la autoridad del Padre, lo cual es otro aspecto que muchos pues no se les ha permitido recibir. Pero regresando al hecho de que la Biblia refiere a un Mesías, el único etíope esto no sabía, pero sí sabe, que sí se acuerda de Jesús Cristo, o Jesús simplemente, Jesús de Nazaret. Por eso es que tanto rogaba poder verlo. Todos sabían quién era Jesús, no era ningún secreto. De hecho, a través de toda el Nuevo Testamento hay referencias al hecho de que no, pues se trataba de mantener oculto, o trataban de ir a lugares donde no había gente, o se iban cuando ya se amontonaba demasiada gente, siempre huyendo y escondido y en secreto. ¿Por qué? Porque todos sabían quién era. Él no pretendía hacer otra cosa más que Él, quien es el que ha sido enviado para hacer lo que Él ha hecho y hace y siempre hará. Entonces, un ejemplo, si iban los griegos junto con judíos a Jerusalén a adorar, Jesús Cristo hacía unos panchos, unos shows, unos relatos en las fiestas.
hagan de cuenta que se convierte, pues, como hoy en día y como antes, la adoración en el templo se convierte como un rito, una tradición, una escena, una película que se repite cada semana. Entonces las fiestas, supongamos, es tipo igual, y hay que imaginarnos que se está dando, por ejemplo, como en la Iglesia Católica, está preparado el orden y todo lo que se va a hacer a la hora que se va a hacer, o al menos mantener una consistencia en la actuación que se realiza. Imagínense que el padre está diciendo su rezo y va a partir la cosa redonda esa que se come uno o que se pone en la boca, no recuerdo. Creo que no se debe de masticar, algo por ese sentido, pero supongamos que está haciendo todo ese rito, están cantando y todo, y se para alguien en medio de los asientos y dice: el que tenga sed venga y tome de mi agua, y de él saldrán ríos de aguas vivientes. O sea, realmente vamos a pretender que un tipo de este carácter, de esta naturaleza, no va a ser conocido por todos. Claro que sí. O sea, escucha, y hasta los que están hasta mero atrás quizás no lo vieron, pero de que se hablan las cosas y de que se pasa el rumor y todos escuchan lo que está sucediendo, claro que sí. Antes no había Facebook, y por cuál razón la gente era más atenta, porque no había habilidad de ir de revisar tu correo, o estás allí o no estás, y por la misma razón la gente se requería estar atentos a la voz que corre por la multitud de gentes. Uno le dice al otro y así se la pasan. Entonces no hay duda de que el griego o el único etíope estaba muy consciente de esta persona, este tipo rebelde, Jesús de Nazaret. Ahora, que él haya sabido, o sea, que el etíope único haya sabido que este tipo rebelde es el Mesías, pues esto no digo yo eso, pero para eso está Felipe, el apóstol, el compañero de Jesús Cristo, para afirmar esta duda. Ahora, veamos aquí cómo continuar. Ahora, la referencia, o la Biblia de estudio y referencia, nos sugiere ir al Salmo 72, versos 9 al 11. ¿Para qué hace esto la Biblia de referencia? ¿Para qué nos lleva a este lugar? Pues porque se hablan de griegos. Y veamos aquí, o sea, Old Schofield Study Reference Bible es una Biblia, la primera edición es muy respetada, buenísima, con mucho comentario. El tipo sabía mucho. ¿Por qué habría de enviarnos a un lugar que a primera vista no parece que tiene nada que ver? Pero veamos lo que dice. Salmo 72, verso 9 al 11 dice: delante de él se postrarán los etíopes. Esto solamente es casualidad, estamos pensando, seguro estamos todos pensando que es pura casualidad. También sería casualidad que en el inglés no dice etíopes, dice aquellos quienes habitan en el desierto se postrarán delante de él. Ahora me hago la pregunta, este tipo Schofield, el señor me pregunto qué Biblia él utilizaba. No quiero culpar a nadie para hacer cambios, pero posiblemente las escrituras que él utilizaba tampoco decían Etiopía, porque la Biblia que es producida a su nombre no dice Etiopía. Pero qué casualidad, qué revelación más bien. Delante de él se postrarán los etíopes y sus enemigos lamerán la tierra. Y sus enemigos lamerán la tierra, los reyes de Tarsís y de las islas traerán presentes. Los reyes de Sheba y de Seba ofrecerán dones. Y arrodillarse han a él todos los reyes. Les servirán todas las gentes. Tanto que decir, o sea, hay que continuar, hay que seguir adelante. Y de hecho hay otra referencia, y creo que es el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 16. No es ese, pero antes de adelantarnos a este verso el cual mencioné,
Otra referencia nos dirigía, decía algo de Tyre. Ahora yo hago la conexión de Tyre, Salmo 87. Salmo 87. Dice, verso 4, he aquí Palestina y Tiro, con Etiopía, Tiro, Tyre es Tiro. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Pues porque entre las referencias aparece entonces Etiopía, Tiro, Palestina. Bueno, de hecho vamos a guardar esa meditación porque es también de gran importancia, pero vamos a continuar con el tema principal. Habiendo dicho eso, vamos a repetir el verso que habíamos mencionado, con la referencia a la cual no sucedió ser la que buscábamos, pero es la que continúa en esta presentación. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 16, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea que hay otros que no son de estos, pero vienen. ¿Quiénes serán estos que vienen a escuchar su voz y son de él, un pastor y un rebaño? Serán, quizás sean estos que son ciertos griegos extranjeros que vienen a las fiestas a adorar, que desean y rogan por hablar con Jesús Cristo. ¿Serán estos? Pues se dice que el reino será entregado a los gentiles, a las naciones. Y hay mucho que decir al respecto, pero continuemos. Ahora, veamos aquí, observancias, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso, ¿qué dice aquí? Dice Hechos de los Apóstoles, verso 34, capítulo 10, el cual dice: entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad, hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia, se agrada. Incluso a Pedro se le dice: no más digas que un hombre es limpio o es sucio, o no más hagas mención de un hombre común. Esta es otra cosa que es de una significancia, una importancia, una relevancia tan necesaria en estos tiempos. Es el problema en el que nos encontramos, del que estamos saliendo, al cual se le manifiesta en visión a Pedro en Hechos de los Apóstoles, cuando tiene un sueño y ve que hay una cobija y sobre ella animales limpios según las instrucciones levíticas o sucios, animales no limpios para comer según las instrucciones del libro de Levítico. Esto nos enseña muchas cosas, una de las cuales la interpretación que se le da a Pedro después de contemplar y meditar esta visión. De hecho Pedro dice algo por el sentido que yo nunca he comido animal sucio y no lo haré. Pues, ¿qué es esto? ¿Qué es este sueño? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Debo yo comer animal sucio? Nunca lo he hecho. Es contra Torah. Pues lo que aprendemos es de que la revelación, cuando se le da la interpretación, es que no hablaba de comida, hablaba de humanos. Esto nos dice principalmente, al menos yo ilumino que principalmente en este momento podemos aprender de esa escritura que Pedro
testificó al hecho que el Torá no es de abandonarse. La vida levítica continúa en pie. Ciertas cosas fueron eliminadas, como el sacrificio ritual, y se reemplaza por el sacrificio real, cuando uno se entrega completamente como un sacrificio vivo, agradable a Él, a quien debemos hacer el máximo extento para agradar, o que seamos agradados de Él, a Jehová nuestro Dios. Ahora, otra cosa que podemos recibir de esto, que es tan, pónganse a pensar la esclavitud de los hebreos israelitas traídos de África a las Américas. Pongámonos a examinar esto. ¿Cómo empezó este problema del hacer una gente menos? Donde hay problema, hubo acción de parte del quien está en problema. Y quien está en problema no siempre estuvo en problema, más antes tal vez estuvo en el otro lado de la moneda. Es decir, cuando el judío se le sube y cree que es la gran cosa nomás porque tiene un vestido y una religión y esto y lo otro, pero lejos están ellos de Jehová, esto puede inflar a uno a pretender ser superior. Estos son vacas, son burros, no son humanos, ellos no tienen Torá, son animales. De hecho, en la Biblia se les refiere a las gentes quienes convertían como animales. Entonces, ¿qué sucedió? Las cosas se les dio la vuelta, y ahora nosotros, quienes hacíamos menos a otros, hemos sido hechos menos para aprender que nadie es menos y todos somos iguales ante Dios, si es que encontramos favor en sus ojos. Y si no encontramos favor en sus ojos, no es razón por qué hacer a nadie menos. De todos modos, se trata como se debe tratar. Claro, no vas a tener una conversación muy sofisticada con un tipo que no es aprendido en el Torá, no vas a hablar cosas bien elevadas de naturaleza Torá, pero no lo vas a maltratar o hacer de menos. Se va a ejercer un respeto mutual, porque la vida en general es divina en su naturaleza. Al cabo es obra de la ultimada divinidad superior, y el simple hecho de que esto es así es suficiente para que tratemos todo con la más alta con el más alto cuidado y respeto, no al hombre, pero respeto a quien lo creó. Ahora, es como ir a la casa de un amigo y empezar a destruir las cosas que él compró con su dinero, o que él hizo. Mira, hice estos dibujos, hice estas cadenas, hice estos moldes, estos diseños. Llegas y los destruyes. Estos son inferiores. ¿Qué haces con mi? Me tomó trabajo. ¿Qué piensas que los formé para que vengas a destruirlos? Igual Jehová. Oye, es que piensan que causé que hubiera planeta, animales y ríos y montañas, que para que vengan a destruirlas. Como que no tiene sentido. Ahora, continuemos. Dice, 12:23. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué responde Jesús cuando llega el Felipe y Andrés? Entonces Jesús le respondió, diciendo: la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. ¿Por qué? Porque la glorificación de Cristo es a través del Rey de Reyes. El Rey de Reyes glorifica a Cristo. Aparte de esto, es un Cristo impostor. ¿Por qué la hora ha llegado? Porque está presente el que va a ser fiel y recibir su voz y llevar la noticia a otra, como decía el otro verso, que va a llevar, era el capítulo 10, verso 16, que dice: tengo también otras ovejas que no son de este redil. Entonces la hora llega porque están presentes estos quienes son de otro redil, a través de quien se va a confirmar el transferir de potencia. ¿Por qué? Porque ustedes me han rechazado. Así de sencillo. Entonces, por esta razón, Jesús continúa diciendo: la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo
que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. Bueno, un ejemplo del bautismo. Cuando uno es bautizado es una representación del morir y resucitar. Casualidad que Felipe y el único etíope ambos son mutuamente bautizados a la misma vez. Pues si es así, no existe nada en el mundo más que casualidad. Pero nosotros sabemos mejor que eso, sabemos la verdad. Habiendo dicho todo esto, solamente para no... es que todavía hace falta tanto, pues la versión Recovery Version Bible, una edición del Nuevo Testamento solamente en inglés que tenemos, nos da una referencia en relación a estos griegos que atienden las fiestas en Jerusalén. ¿Y a dónde nos dirige la referencia? A Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 27. Felipe, el ángel del Señor, el único etíope. ¿Casualidad? ¿O todo es casualidad? ¿O lo que testifica el fiel y verdadero llamado y escogido Rastafari es verdad? Ahora, la Biblia metafísica, o el diccionario de la Biblia, el diccionario metafísico de la Biblia, tiene mucho que decir en relación a Felipe. Mencionamos que Felipe es la fuerza detrás de el convenio o la congregación de hogar, la iglesia hogar, como hoy en día. Este hogar es una iglesia. Yo no invito a nadie a ningún templo porque no tenemos ninguno. Mejor preparo al tipo que empiece a construirse a sí mismo para edificar un templo superior a lo que la vista humana nos permite siquiera poder ver y disfrutar. Bueno, hemos hablado de esto. La versión Reina Valera nos dice aquí Juan 7:33, griegos dicen entre sí, ¿irá a los esparcidos? Tal vez con esto, bueno, Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 35. ¿Qué dirá esto? Dice, bueno, vamos a empezar con el verso 33. Y Jesús dijo, aún un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió a Etiopía, a Haile Selassie primero, para eliminar suposiciones, pero pues hay que continuar. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré vosotros no podéis venir. Ahora el verso que nos interesa. Entonces los judíos dijeron entre sí, preguntándose, ¿a dónde se ha de ir ¿a dónde se ha de ir que no le hallemos? Preguntándose ellos mismos. Continúan preguntando, dice, ¿se ha de ir a los esparcidos entre los griegos y a enseñar a los griegos? Es una pregunta. Y continúa diciendo, de hecho, de una vez, dice, ¿qué dicho es este que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré vosotros no podréis venir. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre, como Felipe salió corriendo tras el carro del único etíope. ¿A qué? A hablar la palabra. Veamos aquí. Nos vamos a adelantar a la epístola de Santiago. Un poco de referencia para agregar a este estudio en relación a estos griegos esparcidos.
Santiago capítulo 1, verso 1. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, negro Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Ahora, otra referencia en relación a ese verso, o ese verso número 35, capítulo 7 del Santo Evangelio según San Juan, pues otra referencia en relación a eso es dice aquí la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, verso 1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. No vamos a continuar con el estudio. Será mejor guardar lo que hace falta para otra presentación. Y mientras leemos un poco la primera epístola universal de San Pedro Apóstol. ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ጴጥሮስ እግዚአብሔር አብ አስቀድሞ እንዳወቃቸው በመንፈስ እንደሚቀድሱ የታዘዙና በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የረጩ ዘንድ ለተመረጡ በጳንጦስና በገላትያ በቀጰዶቅያም በእስያም በቢታንያም ለተበተኑ መጻተኞች ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ለሕያው ተስፋና ለማይጠፋ እድፈትም ለሌለበት ለማያልፍ መርሰት እንደ ምሕረቱ በዛተ ሁለተኛ የወለደን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ። ይህም ርሰት በመጨረሻው ዘመን ይገለጥ ዘንድ ለተዘጋጀ መዳን በእምነት በእግዚአብሔር ኃይል ለተጠበቃችሁ ለእናንተ በሰማይ ቀርቶላችኋል። በዚህም እጅግ ደስ ይላችኋል። ነገር ግን በእሳት ምንም በፊትን ከሚጠፋው ወርቅ ይልቅ አብልጦ የሚከብር የጠፈጠነ እምነታችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ለምስጋናና ለክብር ለወዳሴም የገኘ ዘንድ አሁን ለጥቂት ጊዜ ያለፈስልግ ልዩ ፈተና አዝናችኋል። እርሱንም ሳታዩት ትወዱታላችሁ። አሁንም ምንም ባታዩትም በእነርሱ አምናችሁ የእምነታችሁን ፍጻሜ እርሱም የነፍሳችሁን መዳን እየተቀበላችሁ በማየ ነገርና ክብር በሞላበት ሐሴት ደስ ይላችኋል።